Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos de nuevo para aprender y estudiar la palabra del Señor. Hoy, 2 de Pedro, el capítulo 1 del versículo 8 al 11. Vamos a estudiar, ya terminando la enseñanza que da Pedro en esta parte, y nos vamos a ir a la acción en sí, a una acción, ¿ya? Es muy importante que tú puedas comprender y entender de que la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos edifica, nos transforma. ¿Por qué? Porque nos hace meditar en nuestra vida diaria. Por lo tanto, es importante que tú estudies la Biblia. Por eso, toma tu cuaderno, tu lápiz y vamos a comenzar a estudiar esta parte. Segunda de Pedro, el capítulo 1, del versículo 8 al 11. Y vamos a leerlo, vamos a dar lectura. Dice: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se le abrirán las de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando acerca de qué es lo que tenemos que hacer, nuestras acciones, nuestra acción. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con acción. Actuar, ver, recordar, no olvidar, palabras que se repiten. Y él parte, en la versión Reina Valera aparece, dice que si estas cosas están y abundan en ustedes, eso es lo que quiere decir. Si estas cosas están, o sea, que perduran en el tiempo, en su vida, no es que hoy día me emociono, hoy día lo hago bien, pero mañana no. No, tienen que perdurar en nosotros. Todas esas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas tienen que abundar en nosotros? O sea, la palabra allí en el original de abundancia tiene que ver con plenitud, con estar pleno. Esa es la palabra en el original, en el texto griego, ¿ya? Y dice, y tiene que ver con aumentar, que abunden más y más en nosotros, ¿ya? Tienen que abundar esas cosas, siempre tienen que estar, perdurar, pero tienen que abundar más y más. O sea, si podemos hacer cosas mejores, mejor. Recuérdate la parte que hablamos de la excelencia moral. O sea, todo lo hacemos lo mejor para el Señor, con excelencia moral. ¿Y qué cosas tienen que perdurar en nosotros? ¿Qué cosas tienen que abundar en nosotros? Bueno, los versículos anteriores lo estudiamos, en el video anterior lo estudiamos, pero dice, bueno, precisamente el versículo 5, por eso esfuércense por añadir a su fe virtud o excelencia moral, a su virtud entendimiento o conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio constancia o perseverancia, y a la constancia, que ahí tiene que ver paciencia, usa la Reina Valera, y a la paciencia piedad, dice, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, la piedad, amor fraternal, y al amor fraternal, amor. Un amor hacia todo. Al final, todo concluye con el amor hacia todos. Estas cosas tienen que estar en nosotros, tienen que perdurar en nosotros y tienen que abundar. Acciones están y abundar. ¿Ya? Recuérdate esas palabras. Tienen que estar, o sea, tienen que perdurar y tienen que abundar en nosotros. Procuremos eso, que el Señor abunde en nosotros. Y después dice, bueno, y la palabra abundan, si abundan en ustedes, tiene que ver con sufrir un cambio, tiene que haber cambio en nosotros. Eso tiene que ver con la palabra en sí, cuando habla de abundar, habla de cambiar, de sufrir un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que crecer, tiene que aumentar, a eso se refiere, sufrir cambios. Y esos cambios tienen que ver que nos sacan de la comodidad para que esas cosas abunden en nosotros. Por lo tanto, si abundan esas cosas en nosotros, dice, no nos dejarán estar ociosos, dice la Reina Valera, y sin fruto, o sea, improductivos. Alguien ocioso es alguien inútil.
¿Qué hace usted con algo cuando no sirve? Cuando se echa a perder la lavadora, cuando se echa a perder, no sé, el hervidor, o cuando se echa... Es inútil, ya no sirve. Eso quiere decir la palabra ocioso. Aquí en esta versión la utiliza como... Dice, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahí tiene que ver la palabra ocioso y sin fruto. O sea, ocioso es inútil, que no, eso no, ya no puede servir. Y es como cuando tú tienes que cambiar una pieza de tu vehículo, del vehículo, y tienes que transformarla. Cualquier cosa que ya tú pierdes la utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, los electrodomésticos y todas esas cosas ya le hacen como supongamos 5 años de vida útil. Y usted lo ocupa a los 5 años y esos 5 años ahora lo hacen más corto. Todo tiene que ver con un tema de marketing, ¿no? Y de comercio. Pero cuando algo se vuelve ocioso es algo inútil. Y la palabra ocioso es como que nos llega a todos nosotros, porque el ocioso es algo inútil que no está haciendo nada. Tienes que hacer algo. O sea, esas cosas, si abundan en nosotros, no harán que seamos inútiles, sino que seamos personas útiles, y también harán que seamos personas productivas. Porque sin fruto es alguien improductivo, alguien que no produce. Yo recuerdo muy bien que mis padres, cuando me enviaron la primera vez que me enviaron a trabajar, ellos querían que yo fuera productivo. y bueno, tuve que hacerlo, tuve que empezar a trabajar y a producir. O sea, si tú no produces, ¿y cómo logras esto? Cuando los que tienen negocio, ¿cómo produce el negocio? El que haya ventas. Yo que trabajo repartiendo pan, ¿cómo sabes que eres productivo? Cuando empiezas a vender el pan. Cuando descubres que en tu negocio, ¿no?, de repostería apuntas a que eres productivo, es porque estás produciendo más y estás haciendo más cosas. O sea, tengo que demostrar, o sea, si abundan estas cosas en nosotros, lo que estudiamos anteriormente, en nosotros harán que seamos personas útiles, y personas productivas, personas que producen frutos, que hay algo distinto, hay algo diferente. Las personas van a ver algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque la idea es que si lo conocemos más al Señor, si conocemos más a Jesucristo, estas cosas van a hacer que en nosotros abunden. ¿Y por qué? Porque vamos a demostrar que conocemos al Señor. Es muy importante eso. Fíjate, cuando hacemos esas cosas, mostramos a los demás o a nosotros mismos que conocemos más a Jesucristo. Y la palabra conocer tiene que ver con una relación personal con Jesús. Una relación personal, pero esta es una relación personal integral, o sea, lo conozco en conocimiento, lo conozco en mi vida, en mi experiencia. Es algo completo, o sea, un conocimiento experimental, pero también un conocimiento intelectual. ¿Ya? Pero es difícil explicarlo para decirlo en el español, pero es algo completo, es un conocimiento mayor, tiene que ver con cognitivo, con experiencia, todo tiene que ver con conocer profundamente a Jesús. Si tú conoces a Jesús profundamente, si les conoces, por eso es importante que oremos al Señor para conocerle cada día más. Y bueno, dice, si tenemos esa relación personal con Él, dice que no olvidemos algunas cosas. Pero si tú no eres productivo, si tú no haces eso, mira lo que dice. En cambio, el que no las tiene, o sea, tengo que tenerlas, esas cualidades, esos pilares. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y la palabra allí, vista corta o corto de vista, es la palabra en el original, y de ahí deriva la palabra miope, de miopía. Entonces, si me tapo ese ojo, yo veo todo borroso. Corto de vista es alguien que no puede enfocarse en algo, no puede enfocarse en alguna realidad. Y después dice que es ciego. ¿Por qué? Porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, si no tengo esas cosas, estoy demostrando lo contrario. Estoy demostrando que no tengo la capacidad de ver.
de ver la realidad, de ver las necesidades, de ver mi vida espiritual como mi vida hacia mi prójimo. Dice, es alguien miope, alguien que... Y después dice, es ciego. Es ciego, y aquí es una metáfora, ¿no? Es una ilustración, algo ilustrado, que está diciendo que es alguien que no está viendo, que no está mirando con el filtro de Dios, y es corto de vista, y no está enfocado, no está comprendiendo lo que Dios hizo en su vida. O sea, si no abundan esas cosas en nosotros, no estamos comprendiendo lo que Dios hizo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra realidad. Alguien que no comprende, alguien incapaz de entender. Eso es lo que está diciendo, corto de vista y ciego. Alguien incapaz de entender, alguien que no puede ver, que su filtro no ve más allá. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. El Señor le habla a una iglesia en Apocalipsis. Le dice, tú eres ciego. Compra colirio, dice, para que puedas ver. Digámosle al Señor que nos dé esa vista para poder ver la realidad y poder comportarnos como cristianos. Tienen que estar y abundar esas cosas en nosotros. Ese es el pasaje principal, ese es el punto principal. Y acá, ¿y por qué? Porque ha olvidado el perdón de sus pecados. O sea, es como que alguien que no comprende, no entiende lo que ha sucedido. Por algo nos dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, que es ciego, dice, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea, vuelve a mostrar que si no tengo esos pilares en mí, estoy demostrando que estoy olvidando que Dios perdonó mis pecados, que Dios me restauró, que Dios cambió mi vida. Por lo tanto, es una advertencia y nos anima, mira, y nos anima el apóstol Pedro y dice, por lo tanto, hermanos, y ahí se dirige a la iglesia, por lo tanto, para todos nosotros esto, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, Procurar significa tener interés, hermano, procura. Ten interés en las cosas de Dios, ten interés en tu crecimiento espiritual, interés en tu relación con el Señor Jesucristo. Tiene que existir interés, eso es procurar. Dice, esfuércense, eso quiere decir, esfuérzate más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Por qué? Porque tengo que entender mi llamado, tengo que esforzarme, tengo que mostrar interés en el llamado que Dios me dio. Hermano, yo he enseñado y el domingo hablábamos, Dios nos llamó a todos nosotros. Tenemos una responsabilidad, pero Dios te llamó a servirle, a hacer la obra del ministerio. Te llamó a ti y a mí, nos llamó juntos para que trabajemos en la obra del ministerio. Entonces, por lo tanto, esfuércense todavía más para asegurar el llamado de Dios. O sea, Dios te llamó, no lo tomes como algo sin valor. Dale valor al llamado de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Démosle el valor que necesitamos al llamado del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él, una vez que somos llamados por el Señor, Él nos eligió, Él nos escogió. Una vez que le recibimos, que le aceptamos, que le seguimos, somos parte de ese equipo, de ese grupo seleccionado por el Señor, elegido por el Señor. ¿Por qué? Porque le hemos buscado y encontrado. Dice, entonces cuando hagan esas cosas, dice, no caeréis jamás. Dice, fuerces en el llamado que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, de nuevo acción, si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¡Wow! Pedro nos asegura que si hacemos estas cosas delante de Él, no vamos a caer jamás. No vamos a cometer los mismos errores. Vamos a mantenernos firmes delante del Señor. ¿Y qué dice al final? Se abrirán, dice. Si hacen estas cosas y se les abrirán. Haciendo estas cosas, tengo que actuar para que ocurra algo. Se le abrirán de par en par las puertas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, procura. ¿Te das cuenta que han habido puras acciones en todos los versículos? Revisémoslo para concluir. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de Dios. O sea, le harán crecer. Si abundan, le harán crecer. Abunda, que el Señor llene tu vida. Después dice,
evitarán que sean inútiles e improductivos, que sin fruto. Le harán crecer, harán que seamos productivos. Acción al actuar. Entendemos el tema de los pilares como conceptos, como principios, pero tengo que vivirlos esos principios. Y después dice, y le harán crecer. Y después dice, en cambio, el que no los tiene, se consideraba alguien que no comprende lo que Dios ha hecho en su vida. Y después dice, esfuércense por el llamado del Señor. Todos nosotros tenemos un llamado. Hay llamados específicos, sí, por supuesto, hay llamados específicos. Pastor, maestro y así distintos dones que el Señor nos ha entregado. Pero hay un llamado general para todos nosotros, para hacer la obra del ministerio, para hacer la obra de Dios. Y Dios te ha llamado. Así que prepara tu corazón y dale gracias al Señor por entregarte todas esas herramientas para que tú puedas crecer. Así que abre tu corazón y vamos a orar. Gracias Jesús, gracias Señor. Yo pido que tú dirijas, que tú guíes a cada persona y que estas personas sean edificadas en tu palabra, edificadas y abunden estos pilares que hemos enseñado anteriormente, sean parte de nosotros y que nosotros podamos llevar a acción esta enseñanza, este aprendizaje. Gracias Jesús, bendigo a cada persona que dispone su corazón para estudiar tu palabra. En el nombre tuyo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima en Cultura Bíblica.